El vino, los coches o el aluminio, los aranceles pactados entre Estados Unidos y la Unión Europea levantan ampollas en nuestra industria. Solo han pasado unas horas desde el acuerdo, pero el rechazo ya es mayoritario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Han sido meses de mucha incertidumbre, con vaivén de amenazas incluido, pero ahora la cifra ya está definida, el 15%. Lo que toca ahora es cuantificar el impacto en sectores como el campo. Elena Rodríguez. Sí, la industria agroalimentaria ha sido clara explicando su postura. No están de acuerdo con la subida de los aranceles, aunque reconocen se acaba así con la incertidumbre, además de dar cierta estabilidad al sector y evitar una guerra comercial. Los más perjudicados, el sector del vino. En lo político, el acuerdo comercial tampoco ha convencido a la mayoría de las fuerzas. En el propio gobierno, división de opiniones. Sánchez lo respalda sin entusiasmo, mientras que Sumar habla de un auténtico error. En lo político, mañana de balances de un curso que ha sido muy convulso. Aún así, Pedro Sánchez confía en que la legislatura termine en 2027, incluso sin aprobar presupuestos. Para el Partido Popular, lo de Sánchez hoy ha sido un mitin y ya ponen en marcha la maquinaria para las próximas elecciones. Clara inestabilidad del gobierno de Sánchez, rodeado por la corrupción y la mentira. Y esa situación la estamos pagando todos los ciudadanos de... La Policía Nacional ha detenido en León al integrante de una peligrosa banda dominicana que actuaba fundamentalmente en Madrid con delitos como tentativa de asesinato. La célula, sobre todo, desarrollaba su actividad en la capital de España. Ya hemos escuchado las primeras comparecencias para esclarecer la explosión en la mina de Cerredo, que dejó 5 muertos el pasado marzo. Más de 90 personas pasarán por la comisión del Parlamento asturiano, que se prevé dure hasta octubre. Nosotros vamos 4 autobuses, 4 furgonetas, y ha habido gente que se ha unido y, como ya no había espacio físico, vienen en aviones. Por vivir la experiencia que ya me habían contado amigos y compañeros, que es algo mágico. Estaremos también con alguno de los más de 2.000 jóvenes que viajan ya desde aquí, desde Castilla y León hasta el Vaticano, para participar en el jubileo. Una peregrinación de 2 días para vivir de cerca el momento más esperado del Año Santo. Comienza la semana como terminó la anterior, con calor pero lejos de ser asfixiante. Cada vez estamos más concienciados de que los veranos van a ser más calurosos y hemos querido salir a la calle para preguntar a la ciudadanía si les preocupa esta situación. Rechazo mayoritario al acuerdo entre Europa y Estados Unidos por los aranceles. Termina con la incertidumbre generada desde abril, eso sí, pero no con la preocupación de los sectores más afectados. El vino, la alimentación, la automoción o el aluminio son los que más peso tienen en Castilla y León y que en estas primeras horas se preguntan ya qué va a pasar. Elena, volvemos contigo. Sí, porque aunque Estados Unidos no es uno de los principales países a los que nuestra comunidad exporta, sí hay intereses comerciales en juego. La industria agroalimentaria no está de acuerdo con la subida de los aranceles, por lo que va a suponer, aunque reconocen, sí necesitan la estabilidad que va a generar. Eso sí, advierten, habrá empresas que lo puedan soportar y otros que tengan que dejar de exportar, sobre todo si se pone el foco en el sector del vino. Castilla y León es la tercera comunidad española en número de exportaciones agroalimentarias, solo por detrás de Cataluña y Andalucía. Pero ante los aranceles de Trump, el sector intenta mantenerse positivo porque Estados Unidos no tiene tanto peso. Vendemos a muchos otros destinos. Teníamos ya aranceles de entre el 5 y el 10%. Sí que la subida hay que tenerla en cuenta, pero yo creo que la afectación no tiene por qué ser negativa. De hecho, valoran que el acuerdo supone el fin de la incertidumbre, que aumentó un 7% las exportaciones estos meses pasados por el acopio de las empresas norteamericanas, y que toda esta situación perjudicará claramente a un colectivo. Al final, que lo termina pagando es el consumidor final. España vende a Estados Unidos especialmente aceite de oliva y vino, y este último nos toca de lleno a Castilla y León. Hay empresas que tienen un posicionamiento muy fuerte, que pueden tener un mayor margen, pero en el otro lado pues hay operadores de menor tamaño,
con menores márgenes también y que pueden ver afectadas sus ventas en Estados Unidos precisamente porque no pueden asumir ese incremento de costes. Pero aseguran que las empresas ya han hecho su trabajo para compensar con otros mercados si finalmente las ventas caen en este país. Pero no todos los sectores se ven perjudicados por este pacto de aranceles, o al menos no tanto, y es que el sector automovilístico reduce sus tasas. Hasta hoy todos los vehículos que llegaran a Estados Unidos tenían que pagar un impuesto del 25%. Ahora se reduce al 15% para todos aquellos que procedan de la Unión Europea. Y esto es muy importante para Castilla y León, ya que los vehículos cuentan un 40% de la exportación total de nuestra región. Esto supone un alivio para el sector, aunque pide que sigan eliminando más trabas. Por contra, el acero y el aluminio son los peor parados de este pacto. Seguirán arrastrando una carga del 50%. Al principio era de un 25%, pero se duplicó en el mes de junio. Las exportaciones de este producto reportan 15 millones de euros cada año a Castilla y León. Y los que se libran de estas penalizaciones de momento son el sector aeroespacial y los productos farmacéuticos, muy exportados también a Estados Unidos. Quedan excluidos de los aranceles pese a que estaban en la lista de candidatos. Sí. Y con este apretón de manos ayer, Trump y von der Leyen rubricaban el acuerdo tras semanas negociando. El resultado es evidente, Estados Unidos sale ganando porque, pese a todo lo que les hemos contado, no habrá represalias para sus productos. Es más, Europa se compromete a comprar energía y equipamiento militar al país norteamericano. Andrea Altelarrea. Sí, precisamente esos detalles del acuerdo son los que no han convencido a las fuerzas políticas españolas. En el propio gobierno, división de opiniones. Mientras que Sánchez lo respalda sin entusiasmo, Sumar asegura que este acuerdo supone una rendición y una humillación frente a Donald Trump. Y para los de Abascal, el acuerdo es más beneficioso para Estados Unidos que para Europa y apuntan, llega tarde y después de haber cometido errores. Significa parar esa escalada, pero sin embargo es un 15% a la productividad, a la producción de nuestras empresas. Respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo. Consideramos importante que existan acuerdos que den estabilidad y sobre todo certeza. Los efectos más fuertes van a ser sobre Estados Unidos, pero entre los demás países del mundo lo que se están moviendo es en dirección contraria. Estamos llegando a acuerdos de libre comercio. Ante las críticas, la Comisión Europea ha resaltado hoy las dificultades de la negociación y el escenario que se hubiera planteado de no haber alcanzado un acuerdo. En primer lugar, diría que es claramente el mejor acuerdo que podíamos conseguir en unas circunstancias muy difíciles. Y tengo que decir que ustedes no han estado presentes en las negociaciones. Pero si hubiesen estado ayer en la sala, habrían visto que realmente empezamos con un 30%. Donde se han recibido con optimismo el acuerdo ha sido en las bolsas. El IBEX 35 ha tenido una jornada en verde, pero justo antes del cierre la bolsa española se ha desinflado y finalmente ha cerrado con pérdidas mínimas. Final del curso político. Los populares se han reunido en Génova. Desde Madrid ha hablado el presidente de la Junta, que ha sido muy crítico con Pedro Sánchez. Fernández Mañueco le pide una vez más un adelanto electoral. El líder de los populares en Castilla y León ha vuelto a exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones. Clara inestabilidad del gobierno de Sánchez, desde un descrédito internacional, rodeado por la corrupción y la mentira, y esa situación la estamos pagando todos los ciudadanos, todos los españoles. Un gobierno que está en dique seco, en palabras de Mañueco, que beneficia a sus socios. A la vez subraya la estabilidad del PP y pone de ejemplo al gobierno de la Junta. Ofrecemos una estabilidad política que permite el crecimiento económico, que permite crecer en derechos, en mejora en la eficacia de los servicios públicos. Y para mantenerlos es necesario, asegura, que se rechace la financiación singular. Eso es romper la igualdad de todos los españoles, es romper la solidaridad entre todos los territorios de nuestro país. Si se rompe esa solidaridad, se está rompiendo el poder dar una educación como la que damos en Castilla y León, que es una de las mejores del mundo. Además, Fernández Mañueco ha manifestado que su postura contra la corrupción siempre será de tolerancia cero, independientemente de la formación política, respetando, asevera, las decisiones de los tribunales de justicia.
Bueno, pues Pedro Sánchez asegura que agotará su mandato. Descarta ese adelanto electoral que le piden desde la oposición y, es más, anuncia que tratará de sacar los presupuestos del próximo año. Una tarea, esa negociación que se prevé complicada con unos socios cada vez más distanciados. Se va a reunir, ha dicho, con todos, incluso con Puigdemont. Así lo ha dicho desde Moncloa en su 7º balance del curso político, en el que ha presumido de impulso económico. Sonriente y optimista, Pedro Sánchez presume de datos económicos. Frente al catastrofismo de los cenizos de siempre, el optimismo de los datos. Y es que España avanza con fuerza. Para asegurar que queda mucha legislatura por delante. Las legislaturas duran 4 años. Su intención es negociar los presupuestos. Yo voy a intentarlo. Si no, ¿para qué voy a presentar los presupuestos? Pues voy a intentar persuadir a todos los grupos parlamentarios, como llevo haciendo, por cierto, 7 años. Reconoce que en materia de vivienda quedan cosas por hacer, pero defiende la intervención en el mercado y, a pesar de la derrota en el Congreso, aprobará las medidas para el sector energético. Vamos a sacar adelante las medidas que son necesarias para hacer más resiliente al sistema eléctrico en nuestro país. Sobre la corrupción en su partido, acepta medidas. Bienvenidas todas aquellas propuestas que hagan a otros grupos parlamentarios en aras, efectivamente, de reforzar todo aquello que ha fallado para tener, bueno, pues este caso de corrupción que ha afectado, en este caso, al Partido Socialista que yo dirijo. Para pasar de puntillas e insistir en la fortaleza de su ejecutivo. Precisamente un ejecutivo que Núñez Feijóo da por finiquitado. Con la vista puesta ya en el cambio, el líder de los populares en el primer comité de la nueva dirección ha anunciado que prepara un listado con las leyes de Sánchez que pretende limpiar. Sí, Feijóo cerraba el curso político este mediodía en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular en unas declaraciones en las que ha cargado contra el balance que también ha ofrecido hoy Pedro Sánchez. Le acusa de mentir y de no estar capacitado ni habilitado para gobernar, haciéndolo, ha dicho, sin mayoría, sin presupuestos y sin vergüenza, además de estar rodeado de corrupción. Señalaba una vez más al Partido Popular como la única alternativa posible y avisaba de que llegará en septiembre con un listado de leyes sanchistas a sustituir o a derogar, y con el PP con el modo electoral activado, preparados para unas elecciones, ha dicho, sean cuando sean. Ha convocado un mitin para volver a mentir a los ciudadanos y decir lo bien que gobierna sin tener mayoría, sin tener palabra, sin tener presupuestos, sin tener vergüenza. Lo dividen todo para intentar quedarse con el poder. Y la única división que debería haber en España es entre los españoles decentes y el gobierno indecente que seguimos padeciendo. Temen que en un futuro venga un gobierno que les destape. Pues no tienen escapatoria. Todo se sabrá y todo se limpiará. No vamos a dejar de trabajar con el objetivo de tener listo en el mes de septiembre un listado de leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir. Feijóo no ha sido el único en lanzarle dardos a Pedro Sánchez. También lo ha hecho Vox, que critica que el presidente eluda responsabilidades. Desde Sumar defienden la continuidad de la coalición. Rendir cuentas, sobre todo, es asumir la responsabilidad. Y en esto el presidente Sánchez es campeón del mundo en evadir responsabilidades. El gobierno de Pedro Sánchez está atrincherado en la Moncloa. Yo creo que lo único que le interesa ahora mismo a Sánchez es seguir en el poder y seguir en la poltrona. Sumar es claramente el motor de este gobierno. Sumar es la garantía de que se proteja a las personas. Pues precisamente mañana está previsto que el Gobierno apruebe la ampliación de los permisos retribuidos de maternidad y paternidad. Una semana más, pasando de las 16 a las 17 durante su primer año, y que luego serán 2 más hasta que cumplan los 8 años. La medida será inmediata y se podrán acoger los nacidos desde el pasado agosto. Y en el Parlamento asturiano ha comenzado la comisión que investiga el accidente de la mina de Cerredo, en el que murieron 5 mineros de La Ciana y El Bierzo. Durante las próximas semanas van a comparecer más de 90 personas y sus testimonios se espera que den luz para saber si hubo negligencias administrativas. Por esta comisión han pasado hoy varios agentes de Medio Natural que han asegurado desconocer que se realizaran actividades ilegales en la zona de la mina.
yo no funciono por conversaciones, yo funciono por peticiones del servicio. Yo desconocía y desconozco a día de hoy las autorizaciones que tiene la mina o que tiene la empresa, las desconozco. Y golpe policial a la banda latina Dominican Don't Play contra su cúpula más activa y más violenta en Madrid, que ha quedado desarticulada. La operación ha terminado con 11 detenidos, uno de ellos en León. La Policía Nacional ha detenido en León al integrante de una peligrosa banda dominicana denominada Los Cuatro Chorros, que actuaba fundamentalmente en la Comunidad de Madrid. En total son 11 los detenidos. Las investigaciones empezaron el mes de enero, cuando un joven fue agredido y quedó tetrapléjico después de la brutal paliza que recibió por parte de los integrantes de esta banda denominada Los Cuatro Chorros. Uno de los detenidos se encuentra en León y de los 11, 10 ya han ingresado en prisión. Se han registrado varios domicilios, tanto en la capital de España como en la ciudad de León, y la investigación todavía permanece abierta. 9 entradas y registros, 8 de ellas en la localidad de Madrid y una en la localidad de León, donde residía uno de los autores, apoyados por la Brigada Provincial de León. Entre los detenidos se encuentran varios de los principales cargos estructurales del capítulo de Cuatro Chorros de los Dominican Don't Play, concretamente el jefe, quien ostentaba el cargo de primera del capítulo, por lo que con esta investigación se ha logrado la desarticulación de dicho grupo. Las llamas, ahí lo están viendo, arrasaron el tejado de este edificio del centro de Valladolid. Rápidamente los bomberos lograron estabilizarlo tras varias llamadas de los vecinos. En uno de los 2 portales afectados siguen sin poder volver a sus casas. Sí, los hechos sucedían en torno a las 4 menos cuarto de esta madrugada, cuando ardía el tejado del edificio que están viendo. Fueron varias las llamadas que alertaron al 112 porque el fuego y el humo se veía desde las inmediaciones. Hasta aquí llegaron varias dotaciones de bomberos y 16 personas han sido desalojadas de 2 portales diferentes. Aunque los vecinos de uno de los portales sí han podido volver a su casa, los otros de momento no saben cuándo van a poder volver y de momento se desconocen las causas de este incendio. Me levanté con el ruido de los bomberos. Era tanto el humo que salía tan negro que es que según anduviera el aire, pues te venía todo de frente y me tuve que recoger. Y hace unas horas ha aparecido sin vida el cuerpo de Noemí Borja, a la que buscaban en Peñafiel desde el viernes. La han encontrado sin signos de violencia en un viñedo a las afueras de la localidad. El informe forense determinará ahora las causas de la muerte. Y muy atentos para que no caigan y sean víctimas del robo por el método del coleccionista de billetes. La Guardia Civil ya ha identificado a un grupo criminal que lo usa en Castilla y León. Aunque la red era mucho más amplia, con muy buena organización logística, se está investigando en concreto a 9 personas de nacionalidad iraní y rumana por esta estafa del coleccionista de billetes, que consiste básicamente en que se hacían pasar por una pareja de turistas, pagaban por un determinado producto con un billete de muy alto valor y al recibir la vuelta le decían al dependiente que coleccionaban billetes de una determinada característica, en este caso que tuviera la E en la numeración. Así, con distintas técnicas de distracción, aprovechaban para sustraer pequeñas cantidades. Con este método se llevaron 1.400 euros en 7 golpes cometidos en toda España y también en Castilla y León, en las provincias de Palencia, Soria, Valladolid y Salamanca. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Toca hacer balance de lo que el ECIL ha hecho durante 2023 y 2024. Solo el año pasado se invirtieron más de 254 millones de euros en políticas activas de empleo. Hemos atendido a más de 280.000 personas a lo largo de 2024. Podemos hablar de cerca de 12.000 contratos y podemos hablar de más de 9.500 certificaciones de profesionalidad que se expidieron. El análisis de lo que se ha hecho servirá para trabajar en lo que aún queda por conseguir. Reforzamiento del trabajo con las universidades públicas,
el trabajo con las empresas, tener en cuenta el territorio, intensificando nuestros programas en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Con la mirada puesta en aquellos empleos que son más complicados de cubrir. Es cierto que hay sectores en los que hay dificultades para encontrar mano de obra cualificada y creemos que desde el punto de vista del ECIL es muy importante la formación específica para cualificar a las personas. En estas oficinas se han llegado a gestionar 54.500 ofertas de empleo en un año y se han prestado 500.000 de servicios a los usuarios. Las organizaciones agrarias de la comunidad han rechazado de nuevo rotundamente la propuesta de la PAC lanzada por Europa, una postura que cuenta con el apoyo socialista. Desde el partido critican que desde la Junta nadie cuente con ellos para defender el campo en un frente común. Lamentablemente al Partido Socialista no se le llama a mantener esa reunión, no se le informa de cuál va a ser las decisiones que va a adoptar la comunidad autónoma y no se busca ese necesario consenso político. La propuesta para la PAC 2834 desmantela la política agraria en la Unión Europea. La primera batalla tiene que ser esa, rechazar esta propuesta y que la Comisión haga otra. Es el momento de olvidarse de hacer politiqueo, de olvidarse de problemas de otra índole y centrarse en llegar a un acuerdo como país. Miles de veterinarios han protestado en las calles en los últimos meses por la nueva normativa del uso de antibióticos. Critican que no puedan usarlos como los médicos, lo que pone en riesgo la salud de los animales. Una filosofía que choca precisamente con la de esta explotación ganadera, pionera en Castilla y León. Pueden parecer unos corderos normales, pero lo cierto es que son los únicos en España que nunca han consumido antibióticos. Y sí, están en Olmedo. Nunca han tomado ningún tipo de antibiótico. Cuantos más antibióticos poníamos a nuestros animales, peor estaban. O sea, lo que hacíamos era bajarle las defensas o entrarles otra enfermedad. Entonces, lo que vimos es que lo que teníamos que conseguir era estimularles. Y estimularles era mejorar su flora intestinal, mejorar la microbiota intestinal. Han estado 2 años para conseguir la certificación, pero el proceso comienza 12 atrás. Una filosofía de trabajo basada en la higiene y en la lucha entre bacterias. Todo empieza en el preparto, ¿no? Lo que hacemos es añadir a su alimentación un posbiótico. Eso quiere decir que vamos a mejorar la microbiota intestinal de nuestros animales, además del prebiótico que nosotros diseñamos, y eso hace que la estimulación del animal, el cambio de las bacterias que hay en la granja, en el suelo, en el propio animal, en sus heces, hace que cambie todo, ¿no? Conseguir unos animales más resistentes a las enfermedades sin necesidad de fármacos también les ha permitido que su número de bajas sea entre un 3 y un 6%, una cifra muy inferior a la media. En granjas que no estén muy bien automatizadas, en salas de lactancia, lo normal es un 15 o un 18%. Muchas explotaciones europeos ya están implantando el método de Alberto, que por cierto también da una mayor seguridad a los consumidores. Más de 120 camiones con ayuda como estos han entrado este lunes en Gaza. Son los que ha autorizado Israel, que asegura haber lanzado en las últimas horas desde el aire una veintena de paquetes con comida. Pero la hambruna es imparable y según Hamás ya han muerto 60.000 personas en la ofensiva israelí. Desde la ONU esta tarde se ha vuelto a condenar la acción de Israel. Nada puede justificar la destrucción de Gaza que ha tenido lugar ante los ojos del mundo. La hambruna de la población, el asesinato de decenas de miles de civiles. Esto debe parar. La hambruna inducida que están sufriendo los gazatíes es una vergüenza. Es una vergüenza para Israel y es una vergüenza para la humanidad. Tenemos que movilizarnos hoy, no mañana. Comienza la última semana del mes de julio y la primera de agosto y las temperaturas están lejos de ser las normales para la época del año en la que nos encontramos. En esta jornada no se han alcanzado ni siquiera los 30 grados de máxima y de cara al resto de la semana se espera no lleguemos a alcanzar los 35. Lejos quedan los episodios de calor extremo del inicio del verano, pero estos preocupan cada vez más y es que cada vez son más frecuentes. 8 de cada 10 ciudadanos admite haber notado un incremento de las temperaturas los años pasados y 1 de cada 3 se siente vulnerable por ello. Este año hace bastante aire por aquí por Ávila, pero los fines de semana sobre todo
pasamos muchísimo calor. Este año está haciendo mucho calor. Sí, es preocupante porque pues esa temperatura no están acostumbrados a estar. Yo que trabajo en un bar, sí que es verdad que tengo obreros que trabajan en la calle y ellos sí lo pasan mal. En general son más calurosos, pero está tan variable el clima y tan loco. Este incendio en Ciudad Real ha obligado a cortar los trenes de alta velocidad durante varias horas. A esta hora el servicio ya se ha restablecido, aunque con retrasos, eso sí, en los trayectos entre Madrid y Andalucía. Y mucho trasiego de mochilas y autobuses hemos visto esta mañana en estaciones como esta de Valladolid. Su destino, el Vaticano, para participar en el jubileo de los jóvenes. Más de 2.000 peregrinan ya desde Castilla y León. Tienen por delante 2 días de viaje. Este domingo el Papa ya daba la bienvenida a los más madrugadores, aunque los actos centrales se desarrollarán desde el próximo viernes. El de los jóvenes es el encuentro más multitudinario de todos los que se están celebrando este año por el año jubilar. No habrá otro hasta el 2050. Aunque algunos ya han asistido a Jornadas Mundiales de la Juventud, para todos será su primer jubileo, porque el último ordinario fue en el año 2000 con Juan Pablo II. Llevan meses preparándolo. Por delante les espera una semana intensa de viaje, 4 días en autocar entre la ida y la vuelta. Hemos intentado pues preparar botiquines un poco más especializados por si va a haber mucha gente, va a haber mucho calor, alguien, pues lo típico de hipoglucemias o cosas así, tenerlos un poco controlados. Cristina, que estudia sexto de medicina, se ha encargado del botiquín. Cuando se inscribieron lo hicieron para vivir el jubileo con el Papa Francisco. Ahora lo harán con el Papa León XIV y tienen claro qué le piden al nuevo pontífice. Que pueda ser tan cercano y ayudar tanto a que los jóvenes sigamos creyendo en Dios. Que sepa acercarse a todo el mundo. El Vaticano espera desde este lunes 500.000 de jóvenes de 146 países, al menos 23.000 españoles. Nosotros vamos 4 autobuses, 4 furgonetas y ha habido gente que se ha unido y como ya no había espacio físico, vienen en aviones. Para la Iglesia, la juventud es ya realidad y esperanza. Casi todo el mundo que te rodea no es creyente o desconoce del todo la fe. En el Vaticano se han movilizado para acogerles 270 parroquias, 400 escuelas, 40 centros extraescolares, centros de protección civil, estadios deportivos y familias. En Segovia, el obispado investiga al deán de la catedral tras la denuncia de un ex trabajador. Le señala de pagar en negro las horas extra y malversar con donativos. Se trata de una denuncia interna que apunta a Rafael de Arcos, ecónomo de la diócesis y director de la Catedral de Segovia, como presunto autor de una trama de malversación de donativos y de pagos en negro. Supuestamente habría camuflado como donativos a la catedral los alquileres de trabajadores alojados en la Casa de la Espiritualidad y además habría realizado pagos en negro por horas extra. Ahora se ha abierto una investigación interna. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara, muy de que el aguapatos no tenga edad y muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Es la locomotora 31, saliendo esta mañana del Museo del Ferrocarril de Ponferrada hacia Villablino. Será una de las 2 que tire del tren turístico Ponfeblino, que empezará a funcionar el próximo verano. Más de medio siglo sin moverse y ahora lo volverá a hacer, pero con combustible biodiesel. Y si son amantes de la automoción y de los Mercedes en particular, no se pierdan esta exposición en el Museo de Salamanca. Más de 20 vehículos legendarios expuestos, entre ellos el de Franco, totalmente blindado y de grandes dimensiones. Si hay una estrella que brilla en el mundo del vehículo es la de Mercedes. La marca alemana es protagonista del verano en el Museo de la Automoción en un recorrido que se inicia con una réplica exacta del triciclo Benz, el comienzo de la historia, y que sigue por algunos de los modelos más emblemáticos durante todo un siglo. Una de las mejores exposiciones que se han hecho de esta marca, que para nosotros es la estrella porque de alguna manera ya hemos visto, fueron los primeros que inventaron un vehículo que se movía por sí mismo
Y nosotros lo que hemos intentado es reflejar la evolución de la marca desde el primer vehículo hasta uno de los últimos que es eléctrico, a lo largo de ni más ni menos que de 22 vehículos. Y si hay un coche singular es este. En él viajó durante 20 años el dictador Franco, en un modelo de dimensiones gigantescas y rotundo blindaje. Es una pieza que, como podéis ver, digamos que apabulla, ¿no? Por su tamaño, por su prestancia y sobre todo por su blindaje. Es un vehículo que pesa nada más y menos que 4.300 kilos, que está blindado con una placa de acero de 1 centímetro y con cristales de 45 milímetros de espesor. Es un paseo por la historia de la elegancia y la eficacia sobre ruedas que ha sido posible gracias a aportaciones de RACE, la DGT y diferentes coleccionistas privados de Salamanca, Valladolid o Madrid que engrandecen este recorrido único.